Gran honor estar aquí, les agradezco muchísimo por la invitación. Yo soy una persona que está comprometido con el tema de la educación en general. Yo mismo soy producto de lo que la educación puede hacer. Yo soy un chico de San Juan de Miraflores, del Cono Sur, ustedes son del Cono Norte, yo era del Cono Sur. Y se pueden hacer muchas cosas cuando se siembran. La educación es la clave para desarrollar a las personas, desarrollar a las sociedades, desarrollar a los países. Debe ser por eso que desde que empecé mi práctica profesional, yo soy abogado, lamentablemente, siempre, y debe ser por el sesgo, y a lo mejor a ustedes les pasa lo mismo, porque ustedes estudian en una universidad hermana donde yo estudié. Debe ser que estudiar en una universidad católica a uno lo hace pensar en el otro, en el prójimo, en el bienestar de las personas. Cuando yo estudié había mucho de ese sesgo, desde el colegio, porque estudié además en colegios religiosos, pero también en la universidad católica había mucho ese sesgo. Y entonces eso como que naturalmente llevaba a la gente, y en mi caso en particular pasó así, llevó a interesarme en las cosas que hacía el Estado. Claro, debo decir también, en honor a la verdad, que he tenido mis épocas de amor-odio con el Estado. Hay épocas en que digo, no quiero saber nada del Estado, pero siempre vuelvo. Es como un amor al cual siempre se vuelve. Por eso me dedico a trabajar cosas con el Estado. Ustedes pueden trabajar, lo primero que les debo decir es que ustedes pueden trabajar cosas con el Estado desde adentro. Pero no es la única manera de trabajar cosas con el Estado, o hacer cosas para el Estado. Ustedes pueden trabajar adentro, siendo empleados, siendo servidores, siendo funcionarios, siendo empleados públicos. Sí, y es muy interesante y lo recomiendo como experiencia. Aún si quieren trabajar en el sector privado, trabajen un tiempo en el sector público. Es muy interesante, los enriquece mucho y desde la perspectiva profesional les da plus, les da contactos también, les permite conocer cosas desde adentro. Pero no solamente trabajando adentro se puede hacer cosas como el sector público. Ustedes pueden trabajar fuera también y hacer cosas con el Estado, como consultores. El sector público debe ser una de las entidades, no, estoy seguro que es la entidad más grande que contrata consultorías, que contrata asesorías. Porque no todo lo pueden hacer adentro, no todo se puede hacer adentro, no todo se puede hacer adentro, como se dice. Por favor, no me rompan las instalaciones. Pero también pueden ustedes trabajar con la cooperación internacional, con ONGs. Porque a la cooperación internacional, al IFC, al Banco Mundial, al BID, a la cooperación alemana, a la cooperación canadiense, a la cooperación norteamericana, le interesa apoyar a países como el Perú, países que están en desarrollo. Y una forma de apoyar y tener impacto es trabajando con el gobierno, trabajando con el Estado, trabajando con los entes estatales. Además, el sector público es bien grande. El sector público, aunque no lo crean, ahora lo vamos a hablar de eso también, tiene más de 2.000 entidades, de todo tamaño. Entidades muy grandes y muy sofisticadas, como por ejemplo los organismos reguladores, como CINERMIN, como CINTEL, como Proinversión, hasta municipalidades que están en zonas rurales donde lo único que hay es el alcalde. Ni siquiera tienen empleados, solo está el alcalde. El alcalde personifica a la municipalidad. Entonces, miren el espectro y la variedad que puede haber. Y hay también cosas muy diferentes. El Estado, y ahí he tomado una cita del libro de Economía Pública de Joseph Stiglitz. Stiglitz dice que el Estado es demasiado importante. Y desde que nacemos hasta que morimos, el Estado está presente en nosotros. Es más, yo me atrevería a decir, sorry Stiglitz, pero debo corregirte lo que has dicho. Desde antes de nacer el Estado los está tocando o afectando de alguna manera. Por ejemplo, con políticas de control de natalidad. Por ejemplo, cuando una madre ya está embarazada y tiene que ir a sus controles prenatales, o cuando les dan los suplementos vitamínicos cuando están embarazada. Entonces, antes de nacer, el Estado ya los está afectando. O porque tenemos reglas y tenemos normas que dicen qué se puede hacer o que no se puede hacer durante el embarazo. Entonces, desde antes de nacer, y todo eso lo hace el Estado. ¿Y qué cosas hace el Estado? El Estado hace un montón de cosas, pero lo podría resumir así. Este es un cuadro. Es una matriz de 3×3. Ustedes, la mayoría son economistas, así que lo van a entender. La columna tercera está escondida. Ya vi la cara de varios. Si es 3×3 porque solamente hay 6 cuadrados. Hay uno que está escondida y después les voy a explicar por qué.
El Estado, y es cómo se lee esta tabla. Esta tabla se lee en lo horizontal, en los roles que tiene el Estado. Y se lee en lo vertical, en las funciones que tiene el Estado. Entonces, el Estado tiene básicamente tres roles. El Estado actúa como un regulador. Regulador en el sentido de que, aunque no seamos conscientes, el Estado afecta nuestras vidas y afecta nuestra conducta. Desde cosas que nosotros asumimos que son naturales. Por ejemplo, ¿por qué en el Perú manejamos si vamos despacio? Bueno, deberíamos. Si vamos despacio, ¿por qué manejamos sobre el carril derecho? Si ustedes van a un país anglosajón, si van a Inglaterra o van a Guyana, Guyana es un país que está aquí en Sudamérica, en la parte más arriba de Sudamérica, que ha sido colonia británica. Yo he estado ahí, alguna vez trabajé ahí, por una consultoría tuve que ir un par de semanas. Y fue una experiencia impresionante. Porque es un país británico. Entonces, todos manejaban sobre la izquierda, casi me atropellan un par de veces. Nosotros asumimos que se tiene que manejar por el lado derecho, pero eso es porque hay una regulación que así lo dice, pero lo tomamos como algo natural. ¿Cómo te llamas tú? ¿Ah? ¿Y cuáles son tus apellidos? Daisy Lagos Quispe, acaba de ser famosa su compañera. Se llama Daisy porque sus papás le pusieron ese nombre. Pero ¿por qué es Lagos y Quispe? ¿Por qué no es solo Lagos? ¿O por qué no es primero Quispe y después Lagos? Eso no es natural. Eso no es que las cosas tienen que ser así. Eso es producto de una regulación del Estado, del Código Civil, que le hemos copiado a otro país, le hemos copiado a España. En España la tradición es que se lleva el primer nombre, el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. En Brasil es al revés. En Brasil es primero el apellido de la madre y después el primer apellido del padre. De hecho, ahorita hay proyectos de ley en donde se está discutiendo, oye, porque los padres se ponen de acuerdo y decían el orden de los apellidos. Hace varios años, en una Eurocopa, me enteré cómo tomaban los apellidos los islandeses, los de Islandia. Que claro, llamaron la atención porque era la primera vez que creo que llegaron a la final los de Islandia en una Eurocopa. ¿Ustedes han visto esta película Vikingos? ¿O esta serie? Ya. Lo que hacen, y ellos tienen esa tradición, lo que hacen los hijos es que le ponen la palabra son, que significa hijo, al apellido del padre, al nombre del padre. Entonces, si el padre se llama Ragnar, y a mí me gusta mucho esa serie, por eso me acuerdo los nombres de los personajes, los hijos se llamaban, el apellido, digamos, era Ragnarsson. Pero ¿qué pasa después con los hijos de esos hijos? Se llaman diferente, entonces es como si ustedes tuvieran, uno se llama Ivar, el otro se llama Ragnar, entonces los hijos de Ivar van a ser Ivarsson, pero sus primos, hermanos, van a ser Ragnarsson. Entonces son reglas diferentes. Cosas que nosotros damos por asumidas son producto de la regulación. ¿Por qué tenemos que manejar con límites de velocidad? Porque hay regulación que lo dice, el Estado lo dice. Entonces el Estado cumple ese primer rol regulador. Básicamente nos dice qué cosas hacer, o qué cosas no podemos hacer, o qué cosas debemos hacer, o cuáles son los límites. Yo podría tener un carro súper veloz, con un super motor, que podría ir a 200 km por hora. Les pregunto, ¿en el Perú alguien puede ir a 200 km por hora teniendo la capacidad técnica porque tiene el auto con el supermotor que puede ir a 200 km por hora? No. En el Perú la velocidad máxima es 120 km por hora en la Panamericana Sur, en el Parque de 3 carriles. Es el único sitio donde se puede ir hasta 120. 200, imposible. Entonces, a eso se refiere el primer rol, el rol regulador, el rol donde el Estado actúa como autoridad, porque es una autoridad que impone lo que dice, o lo que establece. Y después ahorita vamos a ver cómo impone eso que quiere el Estado. Y claro, habría que preguntarle al Estado por qué lo define así, por qué lo hace así. Esas son ya preguntas un poco más profundas. ¿Por qué hemos establecido que hay que manejar por la derecha? ¿Por qué no por la izquierda? ¿Por qué el apellido primero tiene que ser primero el del padre, después de la madre? ¿Por qué? ¿Por qué? Esas preguntas vale la pena hacerlas. El segundo rol es el rol del Estado prestando servicios. El Estado, además, no solamente es una gran autoridad,
El Estado es prestador de servicios. Muchos de nosotros hemos estudiado en colegios públicos. Muchos o algunos han estudiado en universidades públicas. Muchos van a recibir servicios de salud en entidades públicas. Entonces el Estado es un gran prestador de servicios. Es un gran prestador de servicios. Ese es su segundo rol del Estado. Y el tercer rol del Estado es que el Estado también nos da bienes, nos da cosas, genera activos para que nosotros lo utilicemos. Genera puentes, carreteras, puertos, lo que llamamos a generar infraestructura. Pero también da vacunas. Las vacunas pueden calificarse como bienes. Pero también el Estado da desayunos escolares. Esos también son bienes. Entonces el Estado tiene ese tercer rol. Entonces tiene tres roles. El rol regulador, el rol donde presta servicios y el rol donde da bienes. Dependiendo de qué tan a la derecha o qué tan a la izquierda nos pongamos, eso va a variar. Va a haber países que sean ultraliberales y digan, no, el Estado solo tiene que regular lo necesario. Todo lo demás se lo dejamos al mercado. Esa es una opción. Ese era seguramente los estados hacia fines del siglo XIX. Pero después, en el siglo XX, con eso del siglo XX, aparece lo que se llama el Estado social. El Estado se empieza a interesar en otros temas, en la equidad, en la justicia social, en la igualdad, en la redistribución, en ese tipo de cosas. Y entonces dice, el mercado solito no puede hacer eso, porque hay gente que se queda afuera, o hay gente que no recibe servicios mínimos, o un mínimo de bienes, o mínimo de servicios. Entonces el Estado aparece teniendo esos otros roles, de ahí deriva. Y hay épocas en que el Estado se agranda o se achica. En los 80s, en el mundo, hubo toda la gran crisis del Estado social, porque los Estados se sobreendeudaron y entraron en crisis económica, entonces dijeron, tenemos que achicar, tenemos que hacer menos cosas, enfocarnos en determinadas cosas, no hacer todo. Entonces esto se puede expandir o se puede reducir en función a la ideología, en función a la orientación política, en función a cuánta plata tengamos, en función a cuántos recursos tengamos. Pero además el Estado tiene tres funciones. La función normativa, la función administrativa y la que me falta acá, y no lo he puesto adrede para no entrar en complicaciones, es la función, lo que se llama la función jurisdiccional. El Estado dicta normas. Todas las entidades del Estado dictan normas. Uno a veces cree que solamente el Congreso dicta normas. Sí, el Congreso dicta normas y probablemente sea su principal función, dictar normas. Pero no es el único que dicta normas. El Poder Ejecutivo también dicta normas. Dicta decretos legislativos. Dicta decretos supremos, que son reglamentos de las leyes. Las municipalidades dictan normas. Dictan ordenanzas, dictan edictos. Todas las entidades públicas dictan algún tipo de norma. Esas normas son generales. Esas normas no dicen específicamente fulanito de tal tiene que ser algo. Esas normas están redactadas de manera general. El Código Civil, el Código Penal son ejemplos de normas. Esa es la función normativa. Y esa función normativa cruza los roles del Estado, porque la función normativa afecta al rol regulador del Estado. La función normativa afecta de manera general y le dice al Estado cómo presta servicios. La función normativa establece de manera general cómo el Estado da bienes a la gente. Le da servicios y bienes a la gente. Luego tenemos la función administrativa. ¿Qué cosa es la función administrativa? La función administrativa es hacer concreto en una persona lo que una norma dice. Me explico. Ustedes tienen, por ejemplo, el reglamento de tránsito que dice que el que se pasa la luz roja tiene una multa de 0.10% o 10% de la OIT. Esa es una norma por general, dice el que, ese es un sujeto general abstracto. Pero en algún momento alguien específico, Juan Pérez, cruza en luz roja. Entonces, en esa situación, lo que hace es alguien, seguramente un policía o un agente de la municipalidad, va a aplicar lo que dice la norma a un sujeto específico. Entonces, Juan Pérez recibirá una papeleta donde le van a aplicar 340 soles de multa, o 390 soles de multa. No me acuerdo exactamente cuánto es usted, creo que está 4.000 soles. El 10% es de 400. Entonces, en la función administrativa, lo que dicen las normas se personifica, si quieren, se aplica a un sujeto específico, una persona específica. Y lo mismo pasa en lo que es prestación de servicios y en la provisión de bienes. El Estado ha dictado normas generales, por ejemplo, la Ley General de Educación. En la Ley General de Educación dice
cómo es la educación escolar, qué características tiene, cómo se organiza, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos son normas generales. Pero el Estado, cuando pone un colegio y los niños se matriculan, o los padres matriculan a los niños, está prestando de manera específica y está personalizando lo que las normas dicen. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en los temas de salud. Y lo mismo pasa con el tema de provisión de bienes. Entonces, esos son los grandes roles y funciones que tiene el Estado. Y la función jurisdiccional, ¿cuándo surge? La función jurisdiccional es esta columna que me falta, que la ejerce un órgano o un poder especial del Estado que se llama el Poder Judicial, que es el que tiene que resolver conflictos respecto de sujetos en función a lo que dicen las normas. Y son la última instancia, la última palabra. Lo que ellos digan, eso es. Lo que el Poder Judicial diga, o el sistema judicial diga, eso es. Ahora, ustedes también han escuchado lo que son las políticas públicas. Las políticas públicas son una castellanización que ya se ha utilizado lo que en inglés se dice o se llama public policy. Public policy se traduce como políticas públicas. A mí es una traducción que no me gusta, pero bueno, yo no puedo cambiar porque todo el mundo la usa, está en los libros, está en muchos lugares. Pero creo que una mejor traducción sería acción del Estado. Las políticas públicas son la acción del Estado. Es cómo el Estado utiliza estos roles y funciones y hacia dónde los quiere llevar. Es como la justificación. Si quieren, estas son las funciones y las políticas públicas son el mapa. El mapa. Si yo quiero ir por barco de Lima a San Francisco en Estados Unidos, tengo un mapa que me va a decir por dónde voy. Entonces tengo los instrumentos que son los roles y funciones del Estado. Y tengo que utilizar esos instrumentos para llegar a determinados objetivos. Esos objetivos y ese mapa, que por donde tengo que transitar, a eso le llamamos políticas públicas. Esto grafica lo que son las entidades estatales. El Estado es una palabrita muy corta, pero a la vez muy compleja. Es una palabrita pequeña, solo tiene 6 letras. Pero es una realidad, es una palabra pequeña que describe una realidad muy compleja. Les decía, el Estado, por más que hablemos de que Perú es un solo Estado y es un Estado unitario, tiene 2000 entidades. Entidades que son muy complejas y muy sofisticadas, entidades que son muy pequeñas, con pocos recursos y poco personal. Entonces, el Estado es un conjunto. El Estado es un conjunto grande, en donde nosotros ciudadanos le damos cosas al Estado. Por ejemplo, pagamos impuestos. Y el Estado produce esto, lo que son los roles, produce regulación, produce prestación de servicios, provee bienes. ¿Y hacia dónde van esa regulación, esos servicios o esos bienes? Van hacia la ciudadanía, hacia las personas, a la empresa o a la sociedad en general. Entonces, podemos hablar del Estado no como una sola cosa, como algo que sea monolítico, sino como un conjunto de organizaciones, como un conjunto complejo de muchas organizaciones, como una red de organizaciones. Esas organizaciones no necesariamente son iguales, no necesariamente todos piensan igual. De hecho, y por eso a mí me gusta estudiar el Estado bajo esa perspectiva, verlo como un conjunto de organizaciones. Verlo como un conjunto de organizaciones nos permite ver y saber o entender por qué hay entidades públicas que, siendo entidades públicas, unas no le hacen caso a otras. O peor, se pelean entre ellas. ¿No han escuchado las peleas entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento? Porque no son parte del Estado, pero no necesariamente son iguales, y no necesariamente piensan iguales, y no necesariamente una se subordina a la otra. Y les podría asegurar que inclusive dentro del Poder Ejecutivo hay conflictos y hay problemas entre las entidades. No piensan igual, tienen intereses distintos, entonces se comportan de manera distinta. Entonces, yo les propongo que estudiaran las entidades del sector público como organizaciones. Este es un cuadrito que me lo he pirateado de un autor que se llama Carles Ramió, es un autor español que estudia el sector público, estudia las organizaciones del sector público y plantea una teoría diciendo de que todas las organizaciones, las públicas y privadas, son ámbitos donde algo se produce, donde reciben recursos estas organizaciones y producen cosas. A lo que reciben se le llaman inputs o entradas, a lo que ingresan.
A lo que sale se le llaman resultados o outputs. En el caso del sector público, estos recursos vienen de la ciudadanía, de las personas, de las empresas. Y lo que producen las organizaciones del sector público son regulación, prestación de servicios, provisión de bienes. Todo lo que hace el Estado puede entrar en esta matriz de la que estábamos hablando al comienzo. En esta matriz. Cualquier cosa que hace el Estado entra en esa matriz, o puede ser clasificada y ubicada dentro de algunos de los recuadros de esa matriz. Entonces, una organización, esto ya lo vimos, es una entidad que recibe recursos y produce algún tipo de output. En el caso del sector público son, como vuelvo a repetir, regulación, servicios o bienes. Otra vez vuelvo a este cuadrito. Ahora, esos resultados, como ya había comentado antes, están orientados a producir o alcanzar ciertos objetivos y a seguir cierto camino, cierta ruta. Esas son las políticas públicas. Ustedes, si trabajan en el sector público, van a escuchar la palabra o las frases políticas públicas y gestión pública. ¿Cuál es la diferencia? Para mí son como las dos caras de una misma moneda. Las políticas públicas son este mapa que les decía. Es definir a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar a ese resultado. Por eso hago la analogía con el mapa. La gestión pública, más bien, es el barco y cómo manejamos este barco. Sigo utilizando la analogía. El Estado es como el barco, las políticas públicas son el mapa que me dicen que quiero llegar desde el Callao hasta el puerto de San Francisco, en Estados Unidos, y la gestión es cómo hago para manejar ese barco. Porque ese barco necesito para llegar, primero para que navegar, necesito que esté en buen estado. Necesito que tenga un motor, necesito que tenga gasolina, necesito una tripulación, necesito asegurar cómo va a subsistir esa tripulación, cómo va a comer, qué va a comer y todas esas cosas. Entonces, a eso le llamamos gestión pública. A eso le llamamos gestión pública. Es cómo hacemos que las entidades públicas funcionen. ¿Cómo hacemos que las entidades públicas funcionen? Entonces, las políticas públicas, o discutir hacia dónde queremos ir, se dan, si quieren, a nivel del espacio político. Eso lo define el Estado, pero también lo define en coordinación con el Parlamento, con los ciudadanos. Y eso es objeto de estudio también de la ciencia política. Y la gestión pública es lo que se conoce el espacio burocrático. ¿Cómo hacemos para que las organizaciones del Estado funcionen, operen? ¿Cómo hacemos para que este barco se mueva, para que este barco navegue? Y ahí tenemos lo que son la gestión de las políticas públicas y la gestión de las organizaciones públicas. La gestión de las políticas públicas tiene que ver con lo que el Estado produce, con esa regulación, con esos servicios, con esos bienes, y hacia dónde los llevamos. ¿Cómo hacemos para que eso exista? Pero también, como organizaciones, esas organizaciones tienen que gestionarse. Tienen que gestionarse. Las cosas no aparecen de la nada. Por eso me parece interesante este dibujito. Este es el ámbito de las políticas públicas. ¿Hacia dónde llevamos esto? Pero para que esto suceda, algo tiene que entrar y tiene que producirse dentro de la organización. Ese es el ámbito de la gestión pública. ¿Cómo hacemos para que estos recursos funcionen y lleguen a producir esto de acá? Este es otro cuadrito interesante. Lo que nosotros vemos como ciudadanos son lo que el Estado hace hacia afuera. La regulación, la prestación de servicios, los bienes que el Estado entrega. Por eso ahí está la analogía con el iceberg. En el iceberg ustedes ven una parte del iceberg. Pero hay un montón de cosas debajo que no se ven. Eso que no se ve es el espacio burocrático, es el espacio de la gestión pública. Ustedes quieren mejor seguridad ciudadana. Eso es lo que se ve. Y seguramente critican porque dicen hay poca seguridad, o falta seguridad, o hay mucha inseguridad. Entonces, ¿cómo se mejora eso? Hay varias formas y varias cosas que se podrían hacer. Una opción podría ser, hay que poner más policías en la calle. Entonces, para poner más policías en la calle, por ejemplo, hay que contratarlos. Y no solo contratarlos, hay que entrenarlos.
¿Y dónde los entrenamos? Hay que entrenarlos en un local, en una instalación especial que es como una universidad que se llama la escuela. Ah, pero hay que construir la escuela, o hay que comprar la escuela, y hay que gestionar la escuela, porque no es que los hacemos pasar por la puerta y salen y ya salieron policías. No, hay que hacer que esa escuela funcione. Todo eso el ciudadano no lo ve. El ciudadano no lo ve. Todo eso es el ámbito de la gestión. Todo eso es el ámbito de la gestión. Imagínense que la escuela, por mala gestión, no tiene luz eléctrica. Entonces los que estudian ahí en la escuela de policía no van a tener computadora. O no van a poder recibir clases en las noches. O no van a poder funcionar como debería funcionar la escuela. O se equivocan y contratan ropa, que es ropa para invierno en Puno. Y con esa ropa los tenemos que sacar a correr en las mañanas en verano. Todas esas cosas son cosas que el ciudadano no ve. O piensen en otra solución. Queremos más seguridad, entonces hay que poner más patrulleros en la calle. Está bien, compramos patrulleros. El proceso de compra no lo vemos. Los ciudadanos no lo vemos si es que hay patrulleros o no hay patrulleros. Y podría ser que sí compramos los patrulleros y los compramos bien, compramos los patrulleros adecuados a un precio adecuado. Pero resulta que no llega la gasolina. Entonces, ¿de qué les sirve tener unos lindos patrulleros si no tienen gasolina? No funcionan. O resulta que los patrulleros no tienen mantenimiento, porque los patrulleros, si son bien utilizados, seguramente tienen un montón de uso y están rodando por la calle todo el día y además en situaciones complicadas, porque tienen que perseguir a los delincuentes, tienen que meterse a diferentes lugares. Entonces seguramente un patrullero va a tener una tasa de desgaste mucho mayor que un auto particular. Entonces si a ustedes una llanta se les revienta cada 4 meses o cada 5 meses, seguramente un patrullero se les revienta cada 2 semanas. ¿Qué hacemos si no llega la llanta de repuesto? Entonces ese tipo de cosas son las cosas que tienen que ver con la gestión. Con la gestión. Y eso los ciudadanos no lo vemos. Los ciudadanos criticamos nomás. Y decimos no hay seguridad, no hay vacunas, no recogen la basura. Otro ejemplo sería recoge la basura. Lo que el ciudadano ve es si hay o no hay basura. El tema es cómo hacemos para que se recoja la basura. Hay que contratar personal para eso, hay que organizarlo, hay que dirigirlo, hay que poner turnos, hay que estar verificando que cumplan, hay que comprar camiones compactadoras, hay que ver a dónde tiramos la basura o qué hacemos con la basura. O tomar decisiones como, ¿por qué no creamos un sistema donde la gente divida la basura entre lo que es reciclable y lo que no es reciclable? Hay distritos que ya lo están haciendo. Todas esas decisiones tienen que ver con la organización del Estado, con la parte burocrática. Y es lo que la gente, lo que los ciudadanos no necesariamente vemos. Otra cosa importante es que las organizaciones del sector público no funcionan en el vacío. No funcionan en el vacío. Las organizaciones del sector público, a pesar de que quisiéramos, no son estrictamente técnicas. Porque el espacio público, el espacio del Estado, tiene un componente altamente político. Y a pesar de que no nos guste, hay que vivir con eso nomás pues. Hay que adaptarnos a eso y hay que navegar con eso. Como hacían los navegantes que navegaban a vela antes contra el viento. Antes que hubieran motores, los barcos navegaban a vela, a la fuerza del viento. Claro, pero si ustedes dicen, ¿qué pasa si la fuerza del viento o la orientación del viento es de izquierda a derecha? Y yo quiero ir, estoy allá y quiero venir para acá. ¿Cómo hago para navegar en sentido contrario al viento? ¿Se puede? ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede navegar a vela contra el viento? ¿Quiénes dicen que no? Eso fue para engañarnos. ¿Quiénes dicen que no se puede? Seguramente la mayoría está pensando que no. Los veo muy tímidos. Pero sí se puede. Se puede. Se puede acostadito y de manera diagonal. No navegaré directamente. Navego en diagonal y seguramente llego a este lado, pero no aquí, sino allá. Se puede. Así es. Así son las organizaciones del Estado. Nos gustaría que no haya influencia política. Nos gustaría tener mejores congresistas. Nos gustaría tener mejores alcaldes, nos gustaría tener mejores autoridades políticas,
pero no tenemos pues. Así es. Hasta que nosotros mismos no elijamos mejor a nuestras autoridades o nosotros mismos no nos involucremos en actividades políticas, tenemos que lidiar con lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay, como se dice. Y así como y eso ustedes chicos que han estudiado economía deben haber escuchado de los costos de transacción en los mercados. ¿En los mercados existen costos de transacción? Quisiéramos que no existan, pero sí existen. Los costos de transacción en la vida real son positivos. Quisiéramos que no existan, pero existen, entonces hay que lidiar con eso. El equivalente a los costos de transacción es el componente político en el sector público. Siempre va a existir. Siempre va a haber alguna fuerza política, algún congresista, algún regidor o actores externos pero que tienen poder político. Por ejemplo, partidos que no están en el gobierno, los que son oposición. O por ejemplo, algunas personas que pretenden en el futuro ser electos, entonces se dedican a criticar. Esos factores políticos siempre van a existir. Entonces las entidades políticas, las entidades estatales, no existen en el vacío. No existen en el vacío. Existe la influencia política. Existe la influencia política. Entonces, esa es una cosa que alguien que trabaja en el sector público o alguien que dirige una entidad del sector público tiene que aprender a convivir con eso. Y así como puede ser una fuerza contraria, también podría jugar a mi favor. Depende de cómo lo use. Depende del momento, también. Hay también temas de momentos. A veces hay cosas que se ponen de moda o la opinión pública exige tal cosa. Entonces es justo lo que yo quería hacer. Es como una ola. Me subo sobre la ola para lograr hacer lo que yo quería. Eso me va a ayudar a ir más rápido. Otra cosa que afecta a las organizaciones del sector público no solamente es la parte política, sino otros organismos. Lo que diga el Poder Judicial afecta a cualquier entidad. Lo que diga el Tribunal Constitucional afecta a las entidades públicas. Lo que diga el Congreso. Pero también lo que digan los políticos. O lo que digan los grupos de interés. Por ejemplo, los empresarios pueden presionar y generar cierta tendencia o cierta presión en algún tema específico a través de la prensa. La prensa misma puede jugar un rol. La prensa misma puede hacer campañas a favor o en contra de ciertas cosas. Y la misma acción de la ciudadanía también. Aunque esta acción es siempre está más mediatizada por todos los anteriores. Sería bueno que más bien los ciudadanos se organicen para generar presión más directa. Pero hay un problema en eso también. A la gente no le suele interesar el tema de los temas del Estado, los temas vinculados al sector público. Ni siquiera los temas que les son cercanos. Por ejemplo, les pregunto, ¿en qué distrito viven ustedes? ¿Todos viven por esta zona? ¿No? ¿No? ¿En qué distrito vives tú? ¿Cómo se llama tu alcalde? Ejemplo de que no se interesan en temas públicos. ¿Usted dónde vive? ¿Cómo se llama su alcalde? ¿No se acuerda? A ver, otra encuesta por acá. ¿Dónde vives tú? ¿Cómo se llama tu alcalde? Castilla. Dice que se pedía Castilla, habrá que chequear en Google. ¿Cómo se llama el vicealcalde? ¿A qué hora recogen la basura en tu barrio? ¿Cuánto es el presupuesto que tiene tu municipalidad? Todas esas cosas lo afectan. Porque seguramente tú quieres que tu barrio, o tu calle, o tu distrito esté más limpio. Y quieres saber, que exiges que, por ejemplo, haya serenazgo, o que la basura se recoja más frecuentemente, o que el parque que está cerca de tu casa que tenga pasto, el parque. ¿Cómo le exiges a la municipalidad? Y la municipalidad le dices, no hay plata. ¿Será cierto que no hay plata? Entonces, si exigimos, hay que tener un mínimo de investigación de información. Eso igual cuando van al cine. ¿Ustedes van a cualquier cine así al que se les cruce? No. Empiezan a mirar qué opciones hay, dónde están, cuánto cuestan, qué están dando, los horarios, todo igualito como las cosas en el sector público. Hay que mirar qué hay. Hay que mirar qué podemos hacer. Y aunque parezca mentira, hay un montón de cosas que se pueden hacer. La respuesta típica es no se puede o no hay plata, pero aún sin plata hay cosas que se pueden hacer. Pero bueno,
vuelvo a esto porque las organizaciones del sector público no dependen de sí mismas, sino que están sujetas a muchas presiones externas. Presión no significa necesariamente algo malo, ¿eh? Pueden ser buenas, la puedo utilizar a favor mío también de la organización. Si yo dirijo una organización, como decía, puedo utilizar esas fuerzas a mi favor, porque a lo mejor quieren promover algo que yo quiero, o un objetivo que yo pretendo. Esto es importante, y esto sí ya es más específico. Si ustedes quieren trabajar en el sector público y quieren que les vaya bien en el sector público, tienen que ser conscientes que hay reglas, todas estas son reglas, que afectan al sector, a la gente que trabaja en el sector público, que afectan a las organizaciones estatales, a las organizaciones del sector público. Y las tienen que conocer si quieren hacer un buen trabajo. O por último, si no solamente si quieren hacer un trabajo, sino si quieren evitarse problemas a futuro. Una cosa son las políticas nacionales y sectoriales, que son como los grandes objetivos que busca el Poder Ejecutivo en diversas áreas. El Estado peruano se ha dividido desde hace muchos años en áreas. Por eso hay el Ministerio de la Producción y el sector de la producción, por eso hay el Ministerio de Agricultura y el sector de Agricultura, por eso hay el sector trabajo y el Ministerio de Trabajo. La realidad se ha dividido como en pedacitos, y a cada uno de esos pedacitos se le llama sector en el sector público. Y cada uno de esos pedacitos, que se llaman sectores, tienen un ministerio, que es la cabeza, y ese establece como los grandes objetivos en ese sector. Entonces, esos grandes objetivos se llaman políticas nacionales. Entonces, las entidades públicas tienen que cumplir con eso, con las políticas nacionales. Pero además, una cosa que ustedes no van a encontrar en el sector privado son lo que se llaman los sistemas administrativos y los sistemas funcionales. Muchos de ustedes seguramente están escuchando esas frases o esas expresiones por primera vez. Los sistemas administrativos y los sistemas funcionales no existen en el sector privado. Son reglas específicas que solo existen en el sector público, que se han creado para el sector público. ¿Y qué son? Son reglas. Así como el Estado produce reglas para los privados, por ejemplo, reglas donde dice que tienes que pagar impuestos y cómo pagas los impuestos y bajo qué criterios y qué formatos y en qué fechas y cuál es la tasa y cuáles son los montos. Pero estas reglas son del Estado hacia afuera, del Estado hacia la sociedad, del Estado hacia los privados. El Estado también se ha generado reglas para sí mismo. Y esas reglas se dividen en dos categorías, o hay reglas de dos tipos. Las reglas que se llaman sistemas administrativos y las reglas que se llaman sistemas funcionales. ¿Cuál es la gran diferencia? Ambas son reglas, ambos son conjuntos de reglas. ¿Cuál es la gran diferencia? Los sistemas administrativos regulan los usos de recursos que entran a una organización estatal. Entonces, por eso existen sistemas administrativos de presupuesto, de endeudamiento, de recursos humanos. Ahorita vamos a ver cuáles son. Son 11. Todos los recursos que el Estado requiera, que las entidades del Estado requieran, no son de uso libre. Acuérdense la palabra regulación. Regulación significa que el Estado me establece parámetros, me establece reglas, me dice cómo debo hacer las cosas. Yo en el Estado no puedo gastar lo que quiera, en lo que quiera ni como quiera. Todo eso está regulado. ¿Quién lo regula? Los sistemas administrativos. Entonces, los sistemas administrativos regulan cómo entran los recursos del Estado y cómo se utilizan. Esos son los sistemas administrativos. Y los sistemas funcionales, ¿qué regulan? Regulan lo que voy a sacar, mi producción, mis salidas organizativas, mi output. ¿Por qué? Porque hay ciertas áreas, hay ciertas materias en donde la producción que se requiere, o sea, la regulación o la prestación de servicios o la entrega de bienes, no las hace una sola entidad, sino las tienen que hacer varias entidades. Por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con riesgo de desastres. Riesgo de desastres es una tarea, antes había un eslogan que decía defensa civil, tarea de todos, ya no se usa.
Pero me sirve el ejemplo porque los temas de desastres es un tema en el cual participan varias entidades. Por ejemplo, las municipalidades. Por ejemplo, hay un río y la gente se ubica cerca del río. Ahí un primer desastre que se me ocurre es que el río se desborde y haya huaicos. Entonces eso afecta en primer lugar a la gente que vive ahí, y alguien que tiene que hacer algo sobre esos riesgos son las municipalidades. Pero también el gobierno regional, por donde pasa el río. Pero también el Ministerio de Agricultura. Pero también el Ministerio de Vivienda. Pero también el Ministerio de Economía. Entonces, es un tema en el cual tienen que intervenir varios. Pero ¿cómo hacemos que esos varios vayan en una misma dirección y no hagan cosas contradictorias? Porque en el Perú tenemos mucha tradición de que las entidades públicas hacen cosas por su cuenta y no coordinan entre ellos. Para forzarlos a coordinar se ha inventado este concepto de sistemas funcionales, en donde se dice el tema de desastres o de gestión de desastres es un sistema funcional. Por lo tanto, existe alguien que tiene que dictar las orientaciones generales y decirle a cada quien qué es lo que debe o puede hacer, para darle unidad a la acción del Estado. Para eso son los sistemas funcionales. Los sistemas funcionales operan a este nivel, al nivel de los productos, de lo que hace el Estado. Los sistemas administrativos están más atrás, tienen que ver con el uso de recursos. Pero estos recursos se necesitan para que estos productos sean requeridos. Esa es la idea de una organización. En una organización entran recursos, dentro de la organización se transforman y se convierten en productos. Eso pasa desde la planta de Coca-Cola. La planta de Coca-Cola toma agua, toma azúcar, toma otras cosas, la convierten aquí, aplican una fórmula y botan botellitas con Coca-Cola dentro. Lo mismo pasa en el sector público. Al sector público hay que darle dinero, hay que darle personal, hay que darle activos, hay que darle diferentes recursos para que se transformen esos recursos en regulación, en prestación de servicios, en provisión de bienes. Entonces, los sistemas funcionales regulan esta parte de acá, los sistemas administrativos regulan esta parte de acá. Y los sistemas administrativos, como decía, son reglas. Son reglas, porque ustedes cuando están dentro del Estado no tienen libertad. No tienen libertad. Al contrario, tienen muchas restricciones. Ya tenemos la influencia política que nos afecta y que ya es una primera restricción. Una segunda restricción son los sistemas administrativos. Yo, si soy el jefe de una entidad pública, podría ser el ministro, y el hecho de que sea ministro no me autoriza o no me permite salir mañana a decir: quiero comprar 15 camionetas marca BMW. ¿Qué pasa si hago eso? Seré muy ministro, pero no voy a ir preso. O seré muy ministro y decir: esta plata que está en el presupuesto ya no la quiero destinar a construir, que era la fuente o el destino original de esos recursos, sino ya no quiero que sea para construir, sino quiero que se haga para prestar esos servicios. Si hago eso, por más ministro que sea, también me voy preso. Porque hay reglas de cómo utilizar esos recursos. Esas reglas se llaman sistemas administrativos. Esas reglas se llaman sistemas administrativos. ¿Y qué sistemas administrativos hay? Como les decía, son 11. Uno es el de recursos humanos. Las reglas del personal. Las reglas del personal. En el sector público no se puede contratar así porque sí. Ni siquiera el sector público tiene las entidades del sector público tienen libertad para definir cuánto personal van a tener. Tienen que seguir toda una serie de reglas y procedimientos para definir y para que se les autorice tal cantidad de personal. Es ese tipo de cosas. Lo otro es las reglas de abastecimiento. ¿Cómo compro? ¿Cómo es el proceso logístico dentro del Estado? ¿Cómo le hago mantenimiento? ¿Cómo almaceno las cosas? ¿Cómo les doy de baja las cosas? Eso está regulado, tampoco lo puedo hacer como quiera. Si no conozco las reglas, voy a tener problemas si entro a trabajar al Estado y hago mal mi trabajo. Las reglas del presupuesto. El presupuesto tiene que ver con el dinero que el Estado le entrega a cada una de las entidades. Tampoco es de libre disposición. El presupuesto básicamente lo que dice es en qué puedes gastar. Te doy 100, pero no vas a hacer lo que quieras con esos 100. De esos 100, 30 los vas a gastar en personal, 40 en inversión y los otros 30 en otros servicios.
Y no puedes mover los recursos así nomás de un lado a otro. Y los tienes que utilizar en esas cosas. Y tienes que seguir ciertas reglas para utilizar ese presupuesto, esos recursos. Eso, y cada uno de estos temas tiene muchísima regulación. Lo mismo con tesorería. ¿Cómo manejo el dinero que tengo en caja? ¿Tengo dinero en caja? ¿Lo puedo poner en el banco de crédito? No. No tengo esa discrecionalidad. Tengo que seguir ciertas reglas. El tema de endeudamiento. Soy una entidad estatal. ¿Puedo ir a cualquier banco y pedirle prestado? ¿Puedo pedirle 5 millones de dólares? ¿O puedo ir fuera a un banco extranjero y pedirle 50 millones de dólares? No. Eso también tiene reglas que hay que seguir. Lo mismo con la contabilidad. Así como ustedes han estudiado contabilidad privada, contabilidad de las empresas, y hay reglas de contabilidad, y hay principios de contabilidad generalmente aceptados, el Estado también tiene sus propias reglas de contabilidad, que se parecen mucho a la contabilidad privada, pero tienen algunas diferencias. Inversión pública. Y ese es un tema que además hemos tenido en el Perú muchísimas falencias. ¿Por qué? Porque antes se le ocurría a una autoridad cualquiera: hagamos un puente, o hagamos un hospital, o hagamos un monumento. Y el Perú está lleno de monumentos absurdos, o lleno de instalaciones que no se pueden utilizar, de colegios que se han hecho donde hay computadoras pero no hay luz, o de hospitales que se han hecho en zonas donde no hay agua, y hospitales de alta complejidad. Y hay que evaluar. La idea de la inversión pública es que el Estado analice qué problema hay. Supongamos que estamos hablando de un problema de salud, y poner el problema por delante, estudiar el problema, analizar las causas del problema y sus posibles soluciones, y decidir por cuál de las soluciones optamos. En los temas de salud, no necesariamente la solución es un hospital, no necesariamente. A lo mejor la solución es, si ya existe un hospital pequeño, a lo mejor la solución puede ser: hazle un pabellón más, para que hacer un hospital nuevo. O a lo mejor el problema es que la gente vive muy lejos, pero no le puedo hacer un hospital en cada pueblo. Haz postas, haz redes de postas. Además, asegúrate que esas postas funcionen, que tengan por lo menos un médico un día sí, un día no, que tenga una enfermera, que tenga una obstetriz, que tenga un técnico, que lleguen las medicinas por lo menos al nivel básico de lo que necesitan. Entonces hay que analizar primero el problema. ¿Cuál es el problema de la población? El problema de la población es que son jóvenes, y los problemas de salud o las necesidades de salud van a ser diferentes. No es lo mismo ser urbano que ser rural. No es lo mismo ser costeño que vivir en la sierra o vivir en la selva. No es lo mismo ser joven que ser mayor. Los problemas de salud, las necesidades de salud son diferentes. Entonces la solución no siempre es el hospital. Entonces, este sistema de inversión pública lo que le pide a las entidades es: oye, analiza el problema, no pongas la solución por delante. Los políticos siempre tienen esa tendencia a poner la solución por delante, por varias razones, buenas y malas. A veces les interesa tener algo tangible para cuando, si siguen haciendo política, hacer política diciendo: yo hice ese puente, yo hice ese hospital, yo hice ese colegio. Y además se aseguran y ponen una plaquita que diga: este colegio fue construido por fulano de tal. Entonces, para la siguiente campaña, o después de un tiempo, ese va a ser un tema al cual lo van a utilizar como argumento. Yo fui bueno, yo hice esta cosa. Por eso. Otros van a hacer por cosas malas, ¿no? Piensen en Odebrecht. A un colegio, o a un puente, o a una mega carretera que cuesta 1.000 millones y te digo: dame el 1%. ¿Cuánto es el 1% de 1.000 millones? Unos pobres 10 millones. Pero eso puede pasar en cosas grandototas, pero también en cosas más pequeñas. También. En el Perú, lamentablemente, se dice que es una mala costumbre lo que se llama el famoso diezmo. Y el diezmo no es ese aporte que voluntariamente hacen los miembros de las iglesias evangélicas, por si acaso, ¿no? Sino se habla, se dice que en toda obra pública el contratista le paga a la autoridad una coima de 10%. Por eso se llama el diezmo. Y dicen que está institucionalizado. Y esa es una mala costumbre. Porque en verdad estamos pagando más por algo, estamos pagando 100 por algo que en verdad vale 90. Hay un problema ahí de asignación de recursos. Lo que es planeamiento estratégico, esto es básico y esto recién se está desarrollando en el Perú. Es cómo nos debemos desarrollar, hacia dónde debemos crecer, qué áreas, qué industrias, qué sectores debemos priorizar. Eso es planeamiento estratégico. Además, el planeamiento
debería vincular a todos los otros sistemas para que todos vayamos hacia el mismo objetivo, o para que las entidades estatales vayan hacia el mismo objetivo. Luego tenemos el sistema de defensa judicial del Estado. Hay otro sistema, voy a dejar el control el último, que es el de modernización de la gestión pública. Se supone que las organizaciones deberían estar en un proceso constante de modernización y ordenamiento. Hay un sistema para eso que, por ejemplo, lo dirige la presidencia del Consejo de Ministros. Cada uno de estos sistemas tiene alguien que es el gran rector, el que dicta reglas sobre ese sistema. Y el otro, que es el sistema de sistemas, por eso lo dejaba al último, es más, de hecho, para mi próxima filmina, lo voy a poner al revés, es el sistema de control. El sistema de control es el sistema de los sistemas, y se llama control porque lo que hacen es esto de aquí, donde está la Contraloría, la famosa Contraloría, lo que hace es verifica que todos los demás, las entidades hayan cumplido los demás sistemas. Por eso digo que es el sistema de sistemas. Entonces, si ustedes trabajan en el sector público, tienen que conocer, o van a trabajar en el sector público, tienen que conocer sobre esto. Tienen que conocer sobre lo que son sistemas administrativos y tienen que conocer sobre lo que son sistemas funcionales. Mucha gente, muchos políticos, asumiendo que actúan de manera honrada y asumiendo que actúan pensando en el bien común, muchas veces se equivocan por lo que se suele llamar el complejo de Adán. Las autoridades, cuando entran a un nuevo gobierno, por ejemplo, imagínense un nuevo alcalde, un nuevo presidente regional, un nuevo ministro, tratan de hacer todo de nuevo. Es como que se asumieran que todo lo demás estuvo mal, y no necesariamente todo lo anterior estuvo mal. Entonces, eso muchas veces les juega en contra. Y para eso he puesto este grafiquito que ya vi que no se nota mucho. Este gráfico lo hizo una colega mía, y es parte de un libro, en donde trata de demostrar cómo los políticos se pueden equivocar por tratar de hacer todo de nuevo y todo de cero, y por no conocer los sistemas administrativos. Y pone el ejemplo, esta fotito de acá que ustedes ven es un puente. Entonces, lo que ella plantea es, este caso lo puso para el cambio de gobiernos regionales en 2011, de que el 2011 al 2014. Lo que ella plantea y dice es, oye, si alguien, una autoridad nueva, entró en 2011 y hay el cambio de gobierno en 2011, si no conoces bien los sistemas administrativos, se te van a pasar los 4 años de tu gobierno y no vas a inaugurar la obra. Y a lo mejor eso fue lo que ofreciste como político. Porque si no manejas bien los sistemas administrativos, primero te vas a equivocar. Y cada equivocación no solamente va a implicar costos, sino también tiempo. Y los políticos, una de las cosas que su recurso más escaso probablemente es el tiempo. El político quería inaugurar el puente. Y en este ejemplo lo que ella demuestra es que si no toman buenas decisiones y bien las decisiones porque no conocen los sistemas administrativos, el puente lo va a inaugurar otro. O peor, va a venir el nuevo, la nueva autoridad y va a querer revisar todo lo que se hizo y el puente va a estar ahí casi listo, pero no va a estar inaugurado y no va a ser usado. Ese es un tema importante, el tema de los sistemas administrativos y cómo además se enlazan entre ellos, porque los sistemas administrativos no es que estén uno al lado del otro y estén ahí en la nebulosa y no estén conectados, están conectados. Entonces hay que conocerlos, hay que saber utilizarlos y hay que saber cómo trabajan en conjunto, de manera conectada. Porque eso, pensando en el político, pensando en la autoridad, eso va a hacer que tenga resultados. Y lo que la ciudadanía quiere es resultados. Muchas veces los políticos no es que sean malos o sean corruptos, sino es que no saben hacer el trabajo. Y contratan gente que tampoco sabe hacer el trabajo. Y entonces se complican más. Se terminan complicando más. Y como digo, por más que yo sea autoridad, por más que sea alcalde, gobernador regional o sea ministro, no, mi palabra, en este caso no se aplica eso, mi palabra es la ley. No, mi palabra no es la ley porque como soy parte del sector público, soy sujeto a una serie de reglas, que son las políticas nacionales, los sistemas administrativos y los sistemas funcionales. De eso les quería hablar y creo que no sé si he sido muy rápido, muy largo, pero bueno, estoy a su disposición para preguntas. Me gustaría mucho tener preguntas. Profesor. Si preguntas, con mucho gusto. Mi pregunta sería la siguiente. Hemos hablado de la gestión de la administración pública. ¿Por qué, digamos, no se dan los controles, ¿no?
estamos hablando del Perú, ¿no? Bien estructurados en cuanto a lo que es justamente la gestión pública en el Perú. Muy bien, yo sobre eso diría que sí hay controles, pero esos controles también tienen deficiencias. Otra cosa que es importante en el tema de los controles es que ¿qué controlamos? ¿O qué debemos controlar? Debemos controlar los insumos que ingresan a la organización, debemos controlar los procesos que se dan dentro de las organizaciones, o debemos controlar los resultados o el impacto. Y les puedo contar una anécdota que además ha sido escaso de estudio. A mí me llamó la atención porque yo la encontré fuera en una revista de Harvard. Fue un caso de estudio en Harvard. En el Perú, tradicionalmente, en las zonas andinas más pobres, ha habido problemas de diarrea con los niños pequeños, en donde los niños se enfermaban por bacterias. Eso les genera diarreas, y las diarreas, aunque ustedes no lo crean, pueden generar la muerte. Sobre todo en niños muy pequeños y niños en situación vulnerable. ¿Qué hacía el Estado? Ahora ya no, pero esto es un ejemplo de una cosa que se hacía hasta hace unos 10 años y se ha hecho por bastantes años. ¿Qué hacía el Estado peruano frente a ese problema? Una primera pregunta es, ¿ese problema es digno de ser tratado por el Estado peruano? ¿Amerita que el Estado peruano intervenga en ese tipo de cosas? Yo creo que la respuesta es evidente, sí. Nadie puede decir, no, hay que dejar a los niños que les pase lo que les pase. ¿Quién interviene en esa situación? Lo que tradicionalmente hizo el Estado peruano es que intervenga el sector salud. Pero estos problemas se daban en zonas rurales lejanas, entonces donde no había necesariamente postas y menos hospitales. Entonces, ¿qué hacía el Estado peruano? Mandaba contingentes, así como mandamos al ejército, igualito, mandábamos contingentes de servicios de salud, médicos, enfermeras, ponían sus tiendas de campaña. ¿Y cómo se trata esa diarrea? Esa diarrea es producto de una bacteria. ¿Qué les dan a ustedes cuando tienen una bacteria? Antibióticos. El Estado hacía eso por años, hacía este despliegue de servicios de salud, les daba antibióticos a los chiquitos se sanaban, se acababa la diarrea, todos decíamos, hemos solucionado el problema, vive el Perú, izábamos la bandera y nos íbamos. Meses después, o el año siguiente, volvía a haber el problema, y el Estado volvía a hacer lo mismo. Imagínense los costos de organizar todo eso repetidamente. ¿Cuánta plata el Estado ha gastado ahí? Y el problema no se solucionaba. Siempre existía. ¿Saben cuál era el problema de verdad? Saneamiento, agua. Los chicos no tenían agua potable, primero, y no tenían cultura de lavarse las manos. Entonces, no tenía que entrar al Ministerio de Salud. Bueno, tenía que entrar al Ministerio de Salud ahí al comienzo, pero después quien tenía que haber entrado era el Ministerio de Vivienda y Saneamiento para dar una solución de agua sobre ese tema. Y después el Ministerio de Educación para enseñar a todos los niños que hay que lavarse las manos antes de comer. Bueno, el Perú ha hecho eso por años. Entonces, un primer problema es que tenemos que analizar bien cuáles son los problemas y cuáles son las verdaderas causas y ver si nos estamos enfocando en los verdaderos problemas. Por ejemplo, una cosa que les interesa mucho a la gente son esos temas de seguridad. ¿Ustedes creen que más policías equivale a más seguridad? ¿O problemas de tránsito? Hoy día he vivido en carne propia problemas de tránsito. ¿Más policías de tránsito son un problema? Yo estoy haciendo una colección, y si quieren ahora les dejo mi correo y mándenme fotos. Me estoy especializando en tomar fotos a los policías con sus celulares así, mirando su celular. Entonces, ¿de qué sirve tener un policía en la calle supuestamente para dirigir el tránsito, controlar el tránsito o agilizar el tránsito, o en moto si está en una esquina mirando su celular? De hecho, hasta uno puede decir es una mala asignación de recursos, porque a ese policía no trabaja gratis. Lo he entrenado, lo he equipado, le estoy pagando un sueldo por eso, pero no está cumpliendo su labor. Entonces, no necesariamente cuando el Ministerio del Interior dice más policías, yo si fuera ministro o si estuviera en una posición donde tuviera que discutir esa decisión, le diría, está bien, pero le pones radio, walkie-talkie, quítale sus celulares. Porque ahora todo el mundo tiene redes sociales, todo el mundo se dedica a eso. De hecho, y varios de aquí son profesores, eso es una cosa con la que tenemos que lidiar con ustedes hoy, con los millennials. Es apaguen sus celulares, o escóndanlos o háganlo y tengan 45 minutos de atención.
Me alegro que ninguno de ustedes aquí por lo menos lo haya empallado mirando su celular. Por ahí alguno tal vez está por ahí no lo ha empallado. Pero me alegra, porque es todo un tema, es un problema muy bien aula. Preguntas. Aquí, ¿le paso el micro? Sí, habla en el micro, por favor. Buenas noches. Mi pregunta sería si el Estado está cumpliendo con políticas de compliance. Lo que son políticas, esas son como modas. Compliance es una palabra en inglés que significa cumplimiento. Lo que se ha establecido, y en el sector público estamos entrando a esa moda, es que todo esto empezó en el sector privado. Empezó en el sector privado, en otros países además hace mucho tiempo, por regulación del Estado. El Estado lo que decía, estableció regulación a las empresas y hacía responsables a las empresas por ejemplo, delitos. La empresa se utilizaba para cometer delitos. A veces con conocimiento de los directivos o los accionistas, a veces no. O se cometía para generar daños, por ejemplo daños ambientales. Pero ahí surgió el tema de que las empresas decían, oye, pero yo he seguido todas las reglas, pero el Estado frente a eso decía, sí, pero igual se cometió el delito con tus recursos o con tu empresa, o igual se cometió el daño. Y ahí surgió el tema por regulación también, en donde el Estado decía, si tú acreditas que has cumplido las reglas, y compliance significa cumplimiento, yo, Estado, te puedo llegar a exonerar de las sanciones o reducirte las sanciones. Y ahí se generó la idea de que tenía que haber alguien dentro de las organizaciones estatales que fuera lo que se llaman los oficiales de cumplimiento. Las empresas financieras, por ejemplo, tienen eso, en donde tienen que asegurar el cumplimiento de normas. Por ejemplo, todo el tema de lavado de activos, hay una serie de reglas que se tienen que cumplir. ¿Cómo acreditan las entidades financieras eso frente a la SBS, que es el regulador financiero? Tienen que tener un sujeto, una persona, un empleado, que se le llama oficial de cumplimiento, que se tiene que dar fe o verificar que en ese flujo de decisiones o de acciones se han cumplido con toda la regulación estatal. A eso se le llama compliance. Eso, con los problemas de corrupción, se está queriendo llevar también al sector público. Entonces, esa es una cosa que todavía recién está en construcción, digamos. ¿Preguntas? Ok. Bien, Magíster Juan José Martínez, queremos agradecerle por la brillante exposición que nos has dado esta noche en la Universidad Católica C. Sapiens. Le diría que le demos un fuerte aplauso para la facultad.